Hola, ¿cómo están? En esta hora quiero entregar una enseñanza que va a ser un poco simple, corta. No va a durar mucho, espero que no dure mucho. La he titulado Cuando la serpiente habla con la mujer. Y pasamos rápidamente a 2 Corintios capítulo 2, donde empieza en el capítulo 2, pero el tema en realidad es profundo. Por eso que me gustaría que en este momento nos concentremos en esta relación de engaño, eh, la serpiente, y quiero tocar a la mujer en esta relación porque es importante que comprendamos este principio espiritual. Y quiero decir de una vez a mis hermanas en Cristo y a las mujeres que no tengo nada contra ustedes, que lo tomen de una manera positiva, porque si lo toman de una manera positiva va a ser de mucha bendición para sus vidas. Sabemos que la Biblia dice, porque en Cristo Jesús no hay ni varón, ni hembra, ni bárbaro, ni necesita, siervo ni libre, todos somos uno en Cristo. Y pues nadie niega esa verdad. Somos uno en Cristo. Pero no podemos ir contra la palabra. Fuimos creados diferentes. Somos diferentes. Entonces aquí Pablo habla de una tristeza que una persona había causado no solo a él, sino a toda la iglesia en Corinto. Y habla de que hay que perdonar a esta persona y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en la presencia de Cristo. O sea, el tema no es del perdón, no es de la ofensa, el tema es que aquí estamos viendo que hubo alguien que ofendió, hubo alguien que hizo o tuvo una falta y que produjo un problema, produjo maldición, vamos a decirlo. Entonces aquí está la clave, el versículo 11 dice, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, aquí estamos identificando al personaje, en este momento a la serpiente antigua, para que esta serpiente no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, vamos a ver desde el principio, en Génesis capítulo 2, cómo es que entró la maldición. Y cuando decimos que entró la maldición, en realidad entró los problemas, entró la miseria, y Dios maldijo a la tierra. Al hombre, al final, le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé. O sea, Dios le mandó no a la mujer, sino fue al hombre. Y alguien se puede en este momento no confundir, pero puede estar reaccionando medio con razón. No, pero Dios le mandó a los dos. Entonces lo que vamos a hablar en esta hora es el orden en que fueron las cosas, y de esa manera vamos a entender mucho más, con más profundidad lo que verdaderamente existe aquí escondido, pero que el Señor nos quiere revelar. Acuérdense que primero Dios fue al hombre, el hombre le dijo, la mujer que me diste, y la mujer, la serpiente. Entonces Dios fue a la serpiente y dijo, ¿qué has hecho? No. Entonces, cuando hace todo ese recorrido, primero va al hombre
Primero va al hombre y luego termina en el hombre, ¿no? Porque va a la serpiente y luego maldice a la serpiente, y luego dice a la mujer, multiplicaré en gran manera tus dolores, con dolor darás a tus hijos y tu deseo será para tu marido, ¿no? Entonces luego va al hombre, o sea, empieza con el hombre y termina con el hombre, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y quiero que subrayemos esa palabra, la voz de tu mujer. O sea, la voz de Eva, las palabras que Eva le habló al hombre, a Adán, causaron problemas, causaron maldición a su propia vida, porque dice, maldita será la tierra por tu causa. O sea, Dios no maldijo a Adán, al hombre, pero sí maldijo la tierra, y la tierra representa toda la provisión, todos los recursos y todo lo que nos rodea, con la cual Dios nos quiere y nos ha querido bendecir. Pero por causa de nuestro error, lo que queda maldito es la tierra, no nosotros. Vamos a tener problemas ahora. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, no va a ser fácil. Comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en otras palabras, ¿quién quiere vivir en esta vida lleno de problemas una y otra vez y como que no salimos de ese problema en todas las cosas? O sea, en la crianza de los hijos, en los negocios, en nuestra vida, en nuestras relaciones sociales, en nuestro cuerpo. Espiritual mi cuerpo, en otras palabras. Yo creo que nadie quiere vivir con maldiciones y con tantas peleas, que prácticamente nuestra vida se hace un día a día de pura pelea y no llega el momento donde la palabra se cumple, que seríamos como un árbol que produce su fruto de su tiempo, su hoja no cae, que todo lo que hace prosperará. ¿Dónde se va a producir ese momento en nuestras vidas? Entonces, este mensaje, repito, si bien es cierto, no es en contra de las mujeres, es al contrario, es entender un principio que va a ser de mucha bendición. Como repito, la enseñanza la he titulado Cuando la serpiente habla con la mujer. Y para poder entender bien esto, primero tenemos que ir al orden divino, a los orígenes. Entonces, cuando vemos capítulo 1 de Apocalipsis, Dios creando, tenemos que entender en primer lugar que dice, por ejemplo, Dios, que Él creó. Entonces, esa palabra creó, cuando dices en Génesis 1:26, por ejemplo, dice, entonces dijo Dios, hagamos, es otra palabra, al hombre a nuestra imagen. Esa palabra hagamos no es la misma cuando dice que y creó Dios al hombre a su imagen. Entonces, hay tres palabras que quiero que consideren: la palabra crear, la palabra hacer y la palabra formó. Esas tres palabras, la palabra creó de 1:26, 27, donde dice, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios los creó. Esa palabra es bará. La palabra bará es la palabra hebrea que significa crear. Luego, la palabra hizo o hacer es la que está en el versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. Entonces, cuando Dios hizo el sol y la luna, usa la palabra asat, que es la número 62:13. El hizo, que viene de la palabra hebrea hacer o hecho. Y luego cuando dice Dios formó, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, y dice que formó Dios en el versículo del capítulo 2, verso 7, dice, entonces el Señor dijo, formó al hombre del polvo de la tierra. Y esa es otra palabra
repito, Génesis 2:7, entonces el Señor Dios formó, o yatzar. Entonces hay palabra bará, yatzar y asar. Creó, hizo y formó. 3 palabras diferentes. Ahora, ¿por qué Dios usaría 3 palabras diferentes para decir creó, él hizo, él formó? Bueno, no usó una sola. Entonces, vamos a empezar la enseñanza. En el capítulo 1, vemos que Dios en el principio crea los cielos, la tierra, luego dice sea la luz, luego la expansión, las plantas, los animales, el cuarto día las 2 grandes lumbreras las puso sobre la expansión, etcétera. Y luego dice, creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y le dijo, fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra, sojúzguenla. He aquí les he dado toda planta que da semilla sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Entonces, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. O sea que esto fue un paréntesis que voy a hacer, o esto es un paréntesis que voy a hacer porque yo pensaba que en el principio Dios les estaba diciendo que pueden comer toda ave y todo lo que se arrastra será para comer. Y lo entendí mal por muchos años. Cuando entra la maldición en la tierra y todo lo demás, recién es que el hombre empieza a comer carne. Lo entendí mal y se los quiero volver a leer en el versículo 29. No tiene nada que ver con la enseñanza, pero es parte de esta verdad, ¿no? Dice, y dijo Dios, ¿a quién le dijo? Pues al hombre y a la mujer, los bendijo Dios, porque Dios está hablando de varón y hembra. Cuando dice el 27, creó a Dios al hombre a su imagen, varón y hembra, los bendijo, está hablando del hombre. Los bendijo del hombre y la mujer. Vayan, fructifiquen, multipliquen, sojúzguenla, señoreen sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias que se mueven. Y dijo Dios, he aquí, ¿a quién les dice Dios? Al hombre y a la mujer. ¿Qué les dice? He aquí, os he dado, ¿qué cosa? Toda planta que da semilla, que está sobre la tierra. Todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Eso es lo que les doy a ustedes. Y a toda bestia de la tierra, ¿qué les doy para que coman? Dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, le doy toda planta verde, le será para comer. O sea, en otras palabras, al hombre Dios le dio toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto y que tiene semilla, serán para comer. Pero a las bestias, a las aves y a todo lo que se arrastra, le doy toda planta verde, le será para comer. O sea, eso ya cerrando paréntesis, y eso es el capítulo 1. Entonces empieza el capítulo 2 diciendo, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, o sea, todo. Y acabó Dios en el séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y entonces cuando él ya acaba todo, viene una nueva, digamos, sentencia, una nueva revelación de lo mismo. Dice, estos son los orígenes. Y esa palabra orígenes es la palabra Toledot. Estos son el Toledot. Esa palabra Toledot me parece que es la número 8435. Esto es el Toledot, el origen. Esa palabra Toledot significa, estos son los linajes, descendencia, la familia, la historia. Eso es lo que significa la generación, linaje, el descenso, la familia, la historia, el orden. Acá lo que Dios está diciendo, estos son los orígenes, o en otras palabras, este es el orden o el linaje, la familia, o cómo vino las cosas orden por orden, o sea, en su progresión.
el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuesen la tierra. Es interesante que primero en el principio dice creó Dios los cielos y la tierra, pero aquí dice estos son los orígenes, el Toledot, o sea, esto es la familia y la historia, la genealogía, el orden, cuando de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Eso lo dice ahora al revés, la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Todo el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. ¿Se dan cuenta? Si nosotros ponemos atención acá, en el capítulo 2 dice no había hombre. No había hombre para que labrase la tierra, pero el capítulo 1 ya lo hizo. Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra, pero en el capítulo 2 dice todavía no había hombre. Lo que Dios está diciendo es que en el orden, cuando Él hizo las cosas, aquí está hablando del orden como lo hizo. No había hombre, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces el Señor Dios formó o yatzar al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre, dice, fue el hombre un ser viviente. Que no vamos a hablar mucho de la creación, pero estamos hablando del orden. Y el Señor Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre, no a la mujer, al hombre, porque estamos hablando del orden en que pasaron las cosas. Y el Señor Dios plantó un huerto y puso al hombre que había formado. Eva todavía no estaba. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Por eso esto confirma lo que estamos diciendo, el capítulo 1, verso 29, que el Señor le dio al hombre toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay frutos se lo dio al hombre. Y a toda bestia de la tierra, y a toda ave, y a todo lo que se arrastra, le dio pues toda planta verde. Entonces, y aquí lo confirma, e hizo Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. O sea, se dan cuenta, no dice, bueno, y les trajo un montón de animalitos para que se los coman, no. Sino que hizo nacer árboles, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía el nombre de uno, el otro y el otro y el otro, etcétera. Y vamos a concentrarnos al versículo 15. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Eva todavía no estaba. Alguno puede decir, no, pero el capítulo 1 dice que sí, los creó varón y hembra. No, está hablando ahora de los orígenes, del orden en que pasaron las cosas. Está pasando de la descendencia, la generación, el Toledot, el descenso, la familia, la historia y el orden. Estos son los orígenes. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo cuidase. Entonces Dios dice, mandó el Señor Dios al hombre, no a la mujer. ¿Por qué estoy enfatizando esto? Porque vamos a enseñar un principio, es simple, es elemental, pero si no captamos no lo vamos a ver, y especialmente las mujeres, si quieren ser bendecidas en su vida, en su matrimonio, en su negocio, en sus trabajos, con sus hijos, en su relación con todas las cosas prácticamente. Si aprecian esto que está acá, van a entender el principio y van a ser bendecidas. ¿Qué principio? Número uno, que primero Dios hizo al hombre, pero no es para que tenga una jerarquía ni una superioridad, sino simplemente es el orden. Así tanto como los animales, las aves, los árboles, todo es importante, todo es bueno, pero hay un orden, y ese es el asunto, ese es el kit del asunto, ese es el secreto en esta enseñanza, captar ese principio, que hay un orden. Por eso dice, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Entonces hay un orden.
Y Satanás gana ventaja, mucha ventaja, porque ignoramos sus maquinaciones. Entonces, Dios forma al hombre, lo pone en el huerto y le da órdenes. De todo árbol del huerto podrás comer, Adán, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres tú, ciertamente morirás. Y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. O sea, Dios toma la decisión de hacer la ayuda idónea a Adán después de haberlo formado, puesto en el jardín, dándole la orden. O sea que la información se la dio Dios a Adán. Eva no sabía, no tenía la menor idea de eso. Adán fue el que le comunicó a Eva lo que Dios dijo. Por eso que Dios dijo, la mujer le responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. ¿Se dan cuenta? Dijo Dios. ¿Por qué dice de esa manera? Dijo Dios, porque no se lo dijo a ella. Dios dijo eso. ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a Adán. Entonces, hay una autoridad intrínseca, natural, cuando la orden directa de Dios va donde el hombre, en su naturaleza de responsable, en su capacidad y en su condición de ser el responsable de guardar la orden directa, como si fuera una jerarquía militar. Dios le dijo eso a Adán. Adán se lo contó a su mujer y por eso que la mujer tenía ese conocimiento. Dios dijo. Entonces, pero veamos cómo se desarrolló esto. Y entonces Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces el Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había llamado. Y ustedes saben, le puso nombre a todo. Entonces el Señor Dios hizo caer en profundo sueño sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y usted ya sabe, cerró la carne en su lugar y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. O sea, prácticamente la mujer sale del hombre. Entonces, pero sale en un segundo lugar, es formada y es creada, sí, porque también fue formada y fue creada, porque hay alguna gente que dice, no, no fue creada, fue formada. Bueno, la Biblia dice ahí, creó, bará, usa el verbo bará, Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó, varón y hembra los bará es crear. Ya sabemos que formar es otra palabra, es la palabra que hemos dicho, la palabra yatzar, que es moldear o dar forma, ya sabemos eso. Entonces no queremos discutir con los teólogos que creen que por saber los significados de las palabras ya tienen la revelación. Entonces lo que estamos diciendo es que Dios primero creó, formó, hizo a Adán. ¿Por qué es importante el hecho que lo ha hecho primero? Porque la información se la dio a él. Entonces, la información que Eva recibe es de segunda mano. Quiere decir que lo que la mujer escucha no viene de una fuente directa de Dios, sino de su marido, del varón. Y eso es importante porque vamos a ver por las escrituras que justamente el apóstol Pablo dice justamente por ese principio, por la razón de que el hombre fue creado primero. Cuando entendamos eso, vamos a librarnos de muchos males, muchos dolores de cabeza. Entonces, allí le hace una mujer de la costilla de él y la trae al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. ¿Ok? Porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, etcétera, etcétera. Entonces, ya ustedes saben lo que pasó. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Era astuta, esa palabra arum, avisada, cuerda, sensata.
más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, no al hombre, a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Se dan cuenta? La serpiente no dijo, Dios te ha dicho, os ha dicho. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros. Ustedes ya conocen la historia. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable, y árbol codiciable para cazar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, cuando la mujer que no recibió originalmente la oración y el mandato de Dios, sino que lo recibe de segunda mano por medio de Adán, la mujer luego recibe información de la serpiente y su juicio y su razonamiento empieza a funcionar en base a una fuente que no le corresponde, que no es la correcta, y ella ya viene cargada. Esas palabras de la serpiente no solamente se desarrollan en su mente, en su imaginación, porque ella decía, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable. O sea, empezó a razonar las posibilidades que tenía en el futuro. Se ve bien este árbol, puedo adquirir sabiduría, se ve delicioso, se ve codiciable, le veía los puntos positivos y empezó a razonar y a empezar a hacer un análisis mental de las cosas positivas. Y al final de cuentas, lo que estaba haciendo Eva es aceptar las palabras de la serpiente. Y al aceptar lo que la serpiente le hablaba y al prestar atención, esa aceptación trajo una puerta abierta para que entrara un espíritu de mentira. Y entonces el espíritu de mentira ya estaba en Eva. Al ella prestar atención a las palabras de una fuente incorrecta. Por eso que Pablo en Timoteo, vamos a ver lo que habla y lo que dice acerca de este tema de el estar hablando, del estar escuchando y etcétera. Y vamos a ver lo que las escrituras hablan en 2 Timoteo. Pero aquí lo que Eva recibió no solamente fueron palabras, sino lo que estamos hablando en esta enseñanza es que esas palabras trajeron dentro de esa comunicación y de ese mensaje, dentro, en el medio, llevaba un espíritu. Y ese espíritu de error, ese espíritu de engaño, fue un problema para Adán. Porque Adán tenía la orden clara, la recibió directa de Dios, no de un pastor, no de un profeta, no de un hermanito, no de un hombre con poder, la recibió directamente del Dios que lo creó. Entonces ahí no había vuelta que darle. Entonces, ¿por qué Adán fue y comió y desobedeció? No fue que Adán dijo, no, yo me voy a rebelar contra Dios y no, yo voy a comer porque veo que está buena. No fue así. Lo que el problema de Adán no fue que desobedeció a Dios. El problema de Adán fue que obedeció y escuchó la voz de su mujer. Ese fue el problema. Dios no le dijo, ¿por qué me desobedeciste? Entonces, ¿por qué estamos enseñando esto? Porque lo que le pasa a la mujer va a afectar al hombre, porque el hombre no va a recibir la palabra de una mujer, sino va a recibir el espíritu que lleva esas palabras. Y definitivamente las palabras tenían un espíritu de error, un espíritu de engaño, que produjeron una desgracia para el hombre y para la raza humana. Entonces, ustedes ya saben la historia. El Señor se da cuenta de todo lo que ha pasado y Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú?
Y él respondió, oí tu voz en el huerto, porque el Señor estaba llamándolos. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? ¿Has comido del árbol que te mandé? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Esa palabra engañar es nasha, la palabra 5377 en el hebreo. La mujer le dijo, la serpiente me nasha, que significa me sedujo. Seducir, me engañar. Y el Señor dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. La mujer le dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores, etcétera, etcétera. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Al obedecer la voz, al obedecer al espíritu de error que ya venía en esa voz y que produjo tu desobediencia, maldita será la tierra por tu causa. Ahora, vamos a analizar mejor ahora este principio en las Escrituras. En la primera carta, perdón, yo dije segunda de Timoteo, pero la primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2. Y si analizamos, dice aquí, y me gustaría que presten atención a la palabra hombre, porque de eso estamos hablando. Queremos enfatizar la diferencia entre el hombre y la mujer. Y acá no podemos inventar, o sea, si somos honestos y sinceros con lo que leemos, vamos a darnos cuenta de que hay una diferencia y lo que estamos enseñando y predicando es la verdad. Y vamos a leerlo juntos. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces, es verdad que cuando dice por todos los hombres también están las mujeres, dicen algunos, ¿no? Y yo no voy a discutir. Y yo digo, sí, seguramente, claro que sí, porque pues estamos todos, varón y hembra nos creó. Pero sigamos leyendo, porque en esta enseñanza, el principio de lo que estamos enseñando es la diferencia entre hombres y mujeres. Y si lo leemos con honestidad, vamos a darnos cuenta que está hablando de los hombres, hombres. O sea, no está hablando de XX, está hablando de XY. Porque el cromosoma Y pues salió de Adán, de la costilla. Entonces, dice, exhorto que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, no las mujeres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ahí también está un versículo bíblico donde directamente dice que Jesús el Salvador es Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Número 2, otra vez, todos los hombres, por los reyes, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, presten atención y tengan cuidado. Quien les habla, Felipe Santiago, no está hablando de que no están incluidas las mujeres. Está hablando solamente a los hombres. No. Cuando dice el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Es verdad que está hablando de los hombres, pero no estoy excluyendo a las mujeres. A la misma vez, sí las estoy excluyendo de este pasaje, porque este pasaje está hablando de esa diferencia entre hombres y mujeres. Así que no vayan a ir diciendo que pasó Felipe, estaba diciendo que solo los hombres, o sea,
Tengan cuidado porque la serpiente es bien astuta. Yo lo que estoy haciendo es que ustedes mismos lean por qué dice por los hombres, por los reyes, el cual quiere que todos los hombres, otra vez. ¿Y qué pasa con las mujeres? Todos los hombres sean salvos y vengan conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Otra vez, hombres. Jesucristo, hombre. ¡Wow! Alguien puede decir, pero qué machista. Pues eso no es mi problema. La palabra de Dios dice que el Señor Jesús fue circuncidado al 8º día, era varón. La palabra de Dios dice que el Señor de los ejércitos, es varón de guerra. O sea, yo no me estoy inventando. La gente puede equivocarse pensando que soy machista. No soy machista para nada. Me gusta la verdad en lo íntimo. Está hablando de esa diferencia. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, no mujer. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues, otra vez, que los hombres, wow, ¿cuántas veces en este pedacito de porción bíblica repiten hombres, 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 hombres? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira y ni contienda. Y para que vean que sí, el Señor está hablando específicamente de los hombres, o sea, está hablando de Adán, de Adán. Eso es lo que quiero que vean. Estamos viendo el orden. No estamos viendo que Dios no creó a la mujer. Sí creó, sí les dijo, todo está bien, pero Dios está queriendo darnos un principio, el orden. Estos son el Toledó, los orígenes, el linaje, la secuencia de cómo pasaron las cosas. De eso estoy hablando. Por eso dice, quiero pues, ¿qué cosa? Que los hombres. ¿Por qué? Porque está hablando de los hombres, y que Él quiere que todos los hombres, y hasta Jesucristo es hombre. Entonces quiero que los hombres oren en todo lugar. ¿Por qué habla así de esa manera? Porque hay un orden. Para la bendición de la humanidad hay un orden. Quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. O sea, benditos sean los varones, los hombres padres de familia, que son los que están parados en la roca, que son los que están buscando a Dios, son los que están orando, que los que están santificándose. Benditos sean esos hogares y benditos sean esos hijos que tienen. Benditos sean su trabajo y bendita la familia que tienen. Porque lamentablemente hay muchas mujeres que están solas. Ellas son las que oran, ellas son las que ayunan, ellas son las que están sirviendo a Dios. Ellas son cuántas mujeres solas sin sus maridos. Un orden en desorden totalmente. Muchas mujeres con maridos incrédulos. Y para que vean que lo que le estoy diciendo es así, leámoslos de corrido, a ver. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, así mismo que las mujeres. O sea, todo este rato estaba hablando de los hombres como género masculino, y esa es la verdad. Porque si no, no diría, así mismo ahora las mujeres, lo mismo, oren en todo lugar, levantando las manos, todo igual. Para las mujeres sí, así mismo para las mujeres, por supuesto que sí. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde, como lo que corresponde. O sea, es lo correcto, es el orden, corresponde eso. ¿Qué cosa corresponde? Buenas obras. La mujer aprenda en silencio. Aquí hay una clave ahí. ¿Cómo es posible que podamos aprender en silencio? Bueno, la palabra de Dios lo dice así. Que la mujer aprenda en silencio, y aquí está la clave, con toda sujeción. Esa palabra toda deberíamos subrayarlo. Toda sujeción. ¿Qué significa esto? Allí la palabra de Dios nos enseña a las mujeres que la mujer aprenda en silencio
sujetándose a Dios. Eso es lo que dice. No dice de esa manera, pero dice, ¿cómo vas a aprender en silencio? Porque la manera en que Dios te va a bendecir es sujetándose a lo que Dios dijo. En cambio, si tú no te sujetas a lo que Dios dijo con toda sujeción, entonces vas a tener problemas, vas a escuchar voces y esas voces muchas veces va a ser de la serpiente que va a meter un espíritu de engaño en ese mensaje. Entonces tú vas a estar cargada con una buena intención, pero al final el mensaje tiene metido un usurpador, tiene metido un inquilino, un mensajero oculto, ilegal, que va a entrar a la otra persona a través de tus palabras. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, o sea, a Dios, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer, y esto no es fácil de enseñar ni predicar, porque no muchos enseñan esto. Porque no permito, dice, a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. O sea, ¿cómo factorizamos, cómo balanceamos esta palabra con el resto de las escrituras? Porque según lo que yo sé, toda la palabra de Dios, toda, incluyendo este versículo bíblico, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. O sea, yo no me puedo dar el lujo ni permitir desechar esta palabra porque le puedo caer mal a la gente, le puedo caer mal a las mujeres, me pueden creer machista. O sea, la verdad que yo no tengo ningún problema porque sé quién soy, sé quién me ha llamado y sé que la verdad es la que nos hace libres. Y aquí la verdad nos dice que no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. O sea, ¿de qué trata esto? O sea, no se trata de aplastar a la mujer, no se trata de ponerla en segundo plano. De lo que se trata es de entender el principio de señoría, si se podría decir. El principio de señoría lo puso Dios. Por eso que hay lo que se llama el derecho de primogénito. Los primogénitos tenían un derecho especial concedido por Dios, establecido por Dios. Pero como Dios es Dios y puede hacer lo que quiera, también podía alterar el orden y darle la primogenitura al que nació segundo. O sea, para que todo y en todo Dios sea glorificado y que Él sea el único que tiene todo el poder, la gloria, la alabanza, el conocimiento, la sabiduría, todo es de Él, para que ninguno se ensoberbezca. Entonces, pero para nosotros nos dio un orden. Así que la razón por la cual no permite a la mujer enseñar, no permite a la mujer ejercer dominio sobre el hombre es por una sola razón y una sola razón. No estoy diciendo que la mujer no pueda saber y tener más conocimiento y tener más inteligencia o tener más preparación o tener más, qué sé yo, valor, porque hay hombres que son cobardes, las mujeres son más valientes, algunas. O sea, no estamos hablando de las cualidades nobles, estamos hablando de por qué la mujer aprende en silencio sujetándose a Dios. ¿Por qué le conviene eso? La razón está allí en el segundo versículo, lo que hemos hablado en Génesis capítulo 2. La razón dice, ¿por qué no permite? ¿Por qué la mujer debe aprender en silencio, sujetándose al Señor? ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero. Ahí está la razón. Entonces, no parece fácil de entender. La razón es porque Adán fue formado primero. Sí, por esa razón. Porque cuando Dios creó a Adán, Dios le dio la capacidad para discernir a la serpiente.
No se la dio a Eva. El hombre tiene esa capacidad para distinguir a la serpiente. El problema de Adán es que él escuchó la voz, obedeció la voz de su mujer, voz y mensaje que ella le entregó, no de buena voluntad, no con su mejor intención, mejor dicho, ella quizás podía haber sido honesta, sincera y le habló de verdad, no con el ánimo de malograr al hombre, destruir al hombre o maldecir la tierra por causa de todo esto, sino que lo hizo sinceramente. ¿Por qué lo hizo sinceramente? Porque fue engañada. Pero el engaño, al aceptar esas palabras, ya está aceptando un espíritu y ese espíritu es el que va a transmitir a Adán. Y entonces, ¿por qué Adán cae cuando Dios le dijo a Adán, no lo hagas? Y sin embargo, escuchó a ese espíritu, el espíritu que traía las palabras de Eva, fue el espíritu de engaño que lo engañó también a Adán y cayó. Entonces, la mujer lleva en sí misma con un mensaje de una fuente que no es de Dios, ya lleva un espíritu de error. Entonces aquí la palabra dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Ahí está el orden que estamos hablando en Génesis capítulo 2. Dios lo forma, lo crea primero Adán, lo pone en el huerto, o sea, Dios hace crecer todo árbol bueno, Dios lo pone en el huerto para que lo labre, le da órdenes, le da reglas y luego le pone animales y después dice, voy a hacerte una ayuda idónea. Eva viene después, mucho después. Y dice, la segunda razón es porque Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, en rebelión, en parabasis, en transgresión, en rebelión. O sea que Adán no fue engañado. Por eso que la mujer tiene que aprender sujetándose con toda sujeción a Dios en primer lugar. Y si tiene un marido incrédulo o un marido que no está bien parado en el Señor te sigue mandando a que estés en silencio y aprendas en silencio, sujetándote, en este caso, pues no a ese marido impío, maligno, etcétera, 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 sino en silencio te sujetas con toda sujeción a Dios, porque evidentemente el marido que tienes no es digno de sujeción, porque está pidiéndote algo pues totalmente aberrante, un ejemplo, no todos. Entonces Dios te manda a que aprendas en silencio y que te sujetes a Él. Entonces, en primer lugar, el orden en que fue formado, primero el hombre, luego la mujer. Adán no fue engañado, sino que la mujer fue la que fue engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará, dice, engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. O sea, ¿qué significa? Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, en amor y en santificación. Bueno, esto es un mensaje para todos los hijos de Dios. O sea, el que permaneciera hasta el fin. Primeramente, uno tiene que perseverar en la fe en el Señor y en la fe en su doctrina hasta el último. Perseverar en el amor hasta el último y en la santificación, porque sin santidad nadie verá al Señor, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, ¿no? Y la santificación sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, en otras palabras, simplemente se va a salvar si persevera en el camino del Señor. Eso es todo lo que dice el versículo 15. De eso se trata, no hay ningún misterio aquí. Entonces, sí, se salvará engendrando hijos, o sea, no es que se va a salvar por engendrar hijos, no. O sea, tiene que permanecer en fe, en amor, en santificación, con modestia, con humildad, porque se necesita humildad para quedarse callada. Pero Dios es el que te da la recompensa.
Así que aquí hice unos apuntes. Cuando aquí en 1 Timoteo 2 dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada. Allí en Génesis 3:14 la mujer le dice al Señor, a Dios, la serpiente me engañó. Entonces ya saben la respuesta, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, le dijo a Adán. O sea, la voz de tu mujer, entre paréntesis, con un espíritu adentro, y actuaste la tierra del mundo, las circunstancias, la provisión, los negocios, te será adversario. A ver, entonces, en el capítulo 3 de Timoteo, continúa en esa relación, porque estábamos hablando de la relación de la diferencia de hombres y mujeres, de Adán y Eva, y esto no para. Dice, si alguno anhela obispado, buena hora desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. O sea, sigue hablando del mismo tema. Sigo hablando del mismo tema. Ahora, los requisitos de los diáconos, también lo mismo. Los diáconos deben ser honestos, sin doblez, que guarden el misterio de la fe, con limpia conciencia. Y luego el 11 dice, las mujeres a sí mismo. O sea que hay una diferencia. Las mujeres a sí mismo sean honestas, no calumniadoras. Entonces esa palabra honesta es una palabra semnos, que significa graves, venerables, solemnes, serias. Las mujeres, Dios está pidiendo que sean graves, venerables, solemnes, serias. Y es interesante, esta palabra que dice no calumniadoras, es la palabra 1228, que significa diabolos. Y esa palabra diabolos, 1228, literalmente significa diablo. O sea, en otras palabras, ahí Dios está diciendo, las mujeres sean honestas, que no sean diablos, que no sean diablas prácticamente, sino sobrias, fieles. Pero Dios mío, ¿cómo una palabra no calumniadora es la diabolos, que significa diablo? Esa palabra diabolos es la palabra 1228, que significa diablo, acusando falsamente, detractor. Eso es lo que dice. Es el acusador, acusa falsamente, es una diabolos. Pero dice que gobiernen bien sus casas, sino sobrias, fieles en todo. Sobrias, ya dijimos que es una palabra seria, solemne, y que sean fieles en todo, que sean pistos, que sean fieles, leales y que tengan seguridad. Ahora, en el capítulo 4, de allí mismo, primera de Timoteo, dice, el Espíritu claramente dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán, se van a apartar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, ¿por qué leo 1 Corintios, todos estos pasajes, empezando del capítulo 2 y estoy en el capítulo 4? Porque hay una relación que van a entrelazándose, van, como decir, teniendo contacto. Tres cosas: el hombre, la mujer y Satanás. El capítulo 4 dice que en los postreros tiempos algunos se van a apartar. ¿Y cómo se van a apartar? Escuchando espíritus engañadores. ¿En qué contexto la palabra de Dios está hablando escuchar espíritus engañadores? El mismo contexto. Estamos hablando de que Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada. O sea, está hablando en la misma carta de este tema. O sea, ¿qué estamos hablando? De que la mujer,
al escuchar a la serpiente, sus lindas palabras, su lindo razonamiento, lo que va a hacer es abrirle la puerta a que un espíritu engañador entre a ella. Y cuando ella ya tenga ese espíritu engañador, lo que pasa es que lo que salga de su boca ya no es ella solamente, ya no es Eva hablándole algo bueno o dándole una opinión a su esposo o teniendo una mejor idea, sino que ya lo que salga de ella está influenciada por un espíritu. Y ese es el problema. Ese es el problema. Que ahora Adán no se va a enfrentar con una mujer con la que discrepa, sino se va a enfrentar con una fuerza mayor que es espiritual, que no puede ver, que es el espíritu que está allí porque Eva estuvo escuchando la voz de la serpiente. Y entonces lo que va a producir en el hombre, la manifestación o el resultado va a ser un resultado negativo, va a ser una maldición en cualquiera de las áreas. Entonces, en 1 Timoteo 5, o sea, la misma carta, en la misma carta, verso 10, hablando de las viudas, de que sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando son impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas. Esa palabra chismosas es la palabra parleras, pluaros, entremetidas, periergos. Esa palabra entremetidas es periergos, que significa que se meten en el medio, son curiosas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario. O sea, nuevamente al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Qué significa maledicencia? Que el diablo, el adversario, el enemigo de nuestras almas va a tener ideas y va a sembrar ideas a través de pensamientos, a través de cosas que van a oponerse a la voluntad de Dios y las va a clavar, las va a sembrar en la mente de la persona, en la mente de la mujer. Y aquí estamos hablando en esta misma carta, toda esta relación entre Adán, Eva y la serpiente. Y aquí en este caso estamos hablando de viudas jóvenes que van en pos de Satanás, dice, y que recomienda que se casen, críen hijos, gobiernen su casa y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. O sea, de la serpiente. Cuando Dios nos dice lo que nos está hablando en esta palabra, aquí nos está dando implícitamente, nos está diciendo el Señor también y revelando cuál es la capacidad que Dios le dio a Eva. Y la capacidad que Dios le dio a Eva es tremenda. Si nosotros vemos la capacidad de Eva en el orden divino, quiero que las hermanas, mis hermanas en Cristo Jesús, por favor, empiecen a renovar su entendimiento, como dice, bajo la renovación, renovados bajo el espíritu de vuestra mente, transformados, seamos renovados en la renovación mental, cambiemos la manera de pensar. Miren lo que ustedes
son y tienen la capacidad dada por Dios para que respondan. Miren esta capacidad y analicen si ustedes han hecho esto, nunca lo han hecho, sí lo han hecho un poco o qué sé yo. Pero este es el espejo de la capacidad que ustedes tienen. Y miren lo que dice. Número 1, esposa fiel. Estoy basándome en 1 Timoteo 5:10. Esposa fiel, que sepa hacer buenas obras, que sea trabajadora, que críe hijos, que practique la hospitalidad, o sea, que practique el invitar a la gente, que los hospede. Si ha lavado los pies a los santos, o sea, ¿qué tal clase de servicio? Humilde. Si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. O sea, ustedes imaginen a una mujer, hablando a las mujeres, ustedes están y tienen testimonio de la gente que ustedes son mujeres que tienen muy buenas obras, que han criado hijos en plural, que han practicado, no que han hospedado alguna vez, sino que si la han practicado constantemente y no es fácil estar hospedando a la gente y atenderlos. Si ha lavado los pies a los santos, sí, literalmente, si la gente que viene, pues en ese tiempo no había las carreteras, estaba la gente llena de polvo, las sandalias, y pues no había asistentes, el esposo estaría atendiendo y la mujer lavando los pies a las visitas. O sea, si ustedes se ponen a pensar, Dios le dio a la capacidad y la humildad a Eva para lograr hacer todo esto y que Dios quiere honrarlas a estas viudas que en su vida han hecho todo esto. Entonces, el problema de que hay otras mujeres, en este caso, que eran viudas, que querían casarse, que querían seguir los impulsos de sus deseos carnales, como dice aquí, impulsadas por sus deseos, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. O sea que prácticamente no les importó lo que Dios hizo en sus vidas y quieren hacer lo contrario. Aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Quizás hoy día no hagan eso, pero andan pues de celular en celular, de llamada tras llamada. Y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. O sea, ese es el punto de lo que quiero hablar. Hablando de todo lo que he leído, quiero subrayar una palabra. Hablando. En conclusión, los espíritus entran en las personas y las apartan de Dios porque se ponen a escuchar, escuchando a espíritus engañadores. Las mujeres o Eva, para hablar de Eva, tiene un problema, que escucha a espíritus engañadores. El problema es que cuando escucha a espíritus engañadores ya carga un espíritu ella en sí misma y como una portadora de un espíritu de error, cuando se mete de casa en casa, cuando está haciendo llamadas y hablando más de la cuenta y más que todo entre mujeres, como dice acá, no solamente ociosas, sino chismosas y entremetidas hablando lo que no debieran. Esa palabra entremetidas es pieriergos y es sinónimo de artes, de curiosas, intromisión, entrometidas, se meten por el medio entre las personas, hablando lo que no debieran, lo que no es necesario, lo que no conviene. Y voy a dar, por ejemplo, un ejemplo que conocí, porque pues en este llamado y en este ministerio tenemos la oportunidad de conocer muchísimas personas, muchos casos.
hacemos mucha consejería, ministración y etcétera. Pero conocí un matrimonio que está siendo destruido, está siendo literalmente destruido con separación, con divorcio, con desgracia. Porque Eva, vamos a hablar de Eva, porque Eva en sus discrepancias con Adán, porque Adán no es un santo, pero en lugar de que Eva se sujete con toda sujeción, significa a Dios, y que aprenda en silencio, o sea, que se guarde esas palabras, que sea sobria, como dice, grave, seria, reservada, eso es lo que dice la palabra. No chismosa, no hablando lo que no conviene, no entremetiéndose de casa en casa, ni ociosa. Eso es lo que dice la palabra de Dios. O sea, no estar hablando y hablando y hablando. Le voy a dar un ejemplo de lo que ha pasado real. Este matrimonio, Adán estuvo haciendo cosas que no convienen. En su teléfono tenía unas cosas feas, bien desagradables. Ya puedes imaginarse. Imágenes feas, etcétera, etcétera. Y Eva lo descubre, ¿no? Porque las mujeres, bueno, las esposas, tienen la forma especial de investigar. Y pues, wow, 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 wow. Entonces, el error que cometió y que le trajo la destrucción prácticamente, la separación, el divorcio y todo, fue que en lugar de sujetarse y guardar en silencio y orar a Dios y confiar en el Señor, fue y le habló a otra mujer, en este caso a su hija, y le dijo, mira esto, mira lo que está viendo, mira acá, wow, y un escándalo. Tal fue el escándalo que prácticamente una esposa contando a su hija todo lo que es de su marido, lo que trajo fue una desgracia total. Está a punto de una separación, no sé si irremediable o no, no lo sé, pero el hecho de que si hubiera callado la boca, hubiera confiado en Dios, hubiera sido mejor, porque ese hombre, al final, lo que está haciendo en su teléfono, lo cuentes o no lo cuentes, no va a cambiar al hombre. O sea, ese hombre hizo lo que hizo, está mal, no justificamos el pecado y la abominación y la perversión y la inmundicia de lo que un hombre puede hacer, no lo estamos justificando, pero una esposa hablando con la hija, hablando con la mamá, hablando con la hermana, contándole lo mal que hace su marido, es lo peor que puedes hacer. Lo peor que puedes hacer por tu vida, por tus hijos y por tu matrimonio es hablar mal de tu marido, aunque sea un hombre que está en un estándar pésimo. Lo peor que puedes hacer es contarle a tu hija, a tu mamá, a tu hermana, a tu amiga. Y peor aún, hay algunas mujeres que le cuentan a su vecino, al amigo del colegio. Y eso termina mal, termina en adulterio, termina en una desgracia peor todavía. Así que esta enseñanza, cuando la serpiente habla con la mujer, tiene un solo fin, el de enseñar un principio, que hay un orden, que la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, que se sujete al Señor. Y si su marido tiene la bendición de tener un marido que es un hijo de Dios, un siervo del Señor, que imperfecto, pero quiere hacer las cosas bien, pues si no le está pidiendo nada que no sea abominable ni en contra de los mandamientos de Dios, pues sujétese confiando en el Señor. Pero aquí lo que hemos enseñado es que hay un secreto, un principio que hemos visto en Génesis y que el apóstol da la razón por la cual él no permitía enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre
sino aprender en silencio, sujetándose a Dios con toda sujeción. Y la razón es porque Adán fue formado primero. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada. Entonces, un matrimonio va a estar mejor parado, en mejores condiciones, si la mujer se calla y no está escuchando a otra mujer hablándole cosas, porque entre dos mujeres hablando hay un peligro total. O sea, se los digo y tómelo de la mejor manera. No estoy diciendo que entre hermanitas no sean buenas amigas, no estoy diciendo eso, pero tienen que discernirse entre ustedes con qué espíritu están hablando, porque si no está el marido allí, si no está el varón allí, pueden ser engañadas. Por eso que es importante que la palabra de Dios dice, por ejemplo, en una parte también en Corintios me parece que dice, pregunte a su marido, porque no permito a las mujeres, como dice, enseñar, sino que aprenda en su casa o pregúntele a su marido, ¿no? Así dice en Corintios. Pregúntele a su marido. ¿Por qué? Porque Dios quiere protegerte. Dios quiere protegerte. No es que no quiera que hables, porque pues lógicamente la Biblia ahí es suficiente evidencia que las hijas de Felipe eran 4, eran mujeres y profetizaban, hablaban en medio de la congregación. Entonces no estamos hablando de eso, de la administración por los dones del Espíritu Santo. Estamos hablando en el día a día, en el orden de la familia, del hogar. Hay un orden. Entonces no te metas en lugares peligrosos. Entonces es mejor que le cuentes a tu esposo y que escuche lo que él tenga que decir. Esa sería la enseñanza, que hay un orden, Dios sabe lo que está haciendo, Dios dio la capacidad al hombre porque lo creó primero, le dio la orden al primero y tiene la capacidad, porque si Dios te da una orden, Él te da la capacidad para que la cumplas. Entonces la orden y la capacidad se la dio a Adán. Por eso dice, el hombre no fue engañado, fue Eva. Entonces, wow, la gente se escandaliza de esa palabra. Bueno, ¿qué puedo hacer? Está escrito, no, yo no la voy a arrancar y votar. O sea, si está allí es porque yo tengo que aprender algo de esa palabra a la cual yo me sujeto. No la entiendo, quizás no esté completamente de acuerdo porque no la entiendo, pero yo no la voy a desechar. Todo está allí porque Dios nos tiene que enseñar algo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, mis queridas hermanas, tienen que entender que el hombre fue creado primero. Entonces te conviene unirte a tu esposo y quizás te vas a conquistar, lo vas a ganar con tu conducta casta, buena, humilde, en lugar de estar predicándole y el hombre lo tienes harto y harto y harto. O sea que no es el principio. Espero que hayan sido bendecidos.